Buen día, soy tu servidor Arturo García. En esta ocasión te voy a platicar al respecto de algunos de los puntos que debes de tener en consideración cuando vas a aplicar tu piso epóxico. Hay dos características principales en la aplicación de pisos epóxicos. Una es en relación al sustrato, que es en donde se va a aplicar tu producto. El piso de concreto, bueno, en este caso hablando de pisos de concreto, el piso de concreto debe de tener algunas características que son básicas para que tengas una buena aplicación. Y en este caso van a haber dos situaciones. Una es en relación a la característica de la composición del concreto. Y la otra tiene que ver en relación a la humedad de este piso. Primeramente, en relación a la resistencia o la composición del concreto, a veces hay pisos de concreto que ya tienen mucho tiempo que fueron construidos, ya pasó un tiempo, ya tuvieron ciertas condiciones adversas en las cuales fueron trabajados, quizá tuvieron temperatura, tuvieron humedad, tuvieron exposición a químicos. Hay muchas formas como se expone el concreto. Al paso del tiempo, el concreto puede sufrir cierto debilitamiento y presentar algunas situaciones, como por ejemplo que esté polvoso, o sea que a la hora de que tú lo limpias, tú vas a ver que sigue saliendo polvo y lo sigues limpiando y sigue saliendo polvo. Eso es una situación que se debe de considerar. Otra cosa es, si tú agarras alguna punta dura como un desarmador o un clavo y raspas la superficie y con facilidad se marca esta superficie de concreto, eso no debe de ser. Si este concreto tiene estas características, quiere decir que ha perdido cierta resistencia, cierta dureza superficial. No quiere decir todavía que no sirve, pero pudiera ser. Hay que hacerle pruebas para verificar que este concreto esté en condiciones de poder recibir este recubrimiento. ¿Qué sucede cuando no se revisa esto? Y desafortunadamente en muchos de los casos sucede eso, no se revisa. ¿Qué sucede? Pues que muchas veces se hace una aplicación del epóxico, lo cual es un recubrimiento que en su primario es altamente penetrante, penetra este recubrimiento hasta un cierto espesor y luego sobre ese se colocan las demás capas. El punto es que ya una vez que este epóxico ya secó y ya está en funcionamiento, puede suceder que si este concreto tiene esta situación de que tiene cierta fragilidad superficial, pues se puede desprender, no necesariamente de que el epóxico no tuvo la adherencia, puede haber tenido la adherencia, pero sin importar la adherencia que tenga el epóxico, si aquello sobre lo que se está adhiriendo en sí no tiene la suficiente cohesión, pues se puede desprender con todo y ese pedazo de piso. Entonces, y es muy posible que eso suceda. Entonces, en algunos casos lo que hemos aplicado como solución, más no quiere decir que siempre sea esta la solución, hablo de algunas ocasiones, hemos aplicado algunos productos químicos que ayudan a endurecer el concreto, a endurecerlo superficialmente. Con este tratamiento, el concreto recupera esta resistencia superficial y entonces puede recibir estos recubrimientos sin ningún problema de adherencia y pues no va a batallar. Vaya, vamos a decir, esta es la comparación que yo quisiera presentar para que se tenga siempre en cuenta cuando se va a hacer una aplicación de epóxico, revisar la condición del concreto sobre el cual se va a aplicar.
si este concreto muestra que fácilmente se desmorona la superficie, hay que hacerle pruebas de resistencia a ese concreto. No recomiendo aplicar el epóxico directamente sobre esa superficie hasta no haber validado primeramente esta resistencia. Como ya lo expliqué ahorita, cabe la posibilidad de que si se hace la aplicación del epóxico así, es muy posible que este epóxico en un futuro se va a desprender. Quizá no por el epóxico, sino por el concreto. En el otro caso, el otro tema que es un punto también muy importante que hay que tener en cuenta es la humedad en el suelo. A veces cuando se hace el piso de concreto, cuando en el momento que se está ejecutando, a veces no se tiene en cuenta que sobre de ese piso se va a colocar un epóxico, lo cual pues hay una situación ahí, porque cuando se va a colocar un epóxico es conveniente, antes de colar el piso de concreto, haber puesto una cubierta de plástico. ¿Para qué? Para que la humedad del suelo no salga, no entre al concreto, al piso. ¿Qué pasa cuando no se hace esto? Pues la humedad entra al concreto y muchas de las veces aflora a la superficie. Esta es una situación muy inconveniente para el epóxico. ¿Por qué? Primeramente porque es muy difícil de ventilar. O si tú ventilas la habitación, posiblemente vas a secar o se va a secar superficialmente, pero difícilmente se va a secar por completo este piso. Esto quiere decir que es muy posible que contenga cierta humedad a cierta profundidad de este concreto, y a la hora, si sobre de eso se aplica directamente el epóxico, pues va a haber un problema de adherencia, porque el agua definitivamente es un factor que no favorece la adherencia en absoluto. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, se recomienda una barrera de vapor. Lo ideal es colocar este plástico previamente al colado del piso. Si por alguna causa no se hizo porque no se había considerado, lo que tú quieras, está bien. Ahora lo que hay que hacer es, antes de aplicar el epóxico, hay que preparar la superficie de este concreto, de este piso. Hay que abrir el poro. Muchas veces se hace ya sea por medios mecánicos, con una escarificadora, o se puede hacer con un esmeril que tenga una piedra abrasiva para poder escarificar la superficie. Y después de eso se colocan, hay algunos químicos que contienen ácidos que ayudan a que el concreto abra. Entonces, con ácido ayuda mucho a que abra muy bien la porosidad de la superficie del concreto. Se lava muy bien con agua todo eso, que quede bien lavado, bien cepillado, que no queden residuos de polvo ni nada, que quede bien cepillado, bien enjuagado. Y ya una vez se deja secar, ya que esté bien seco, al menos superficialmente, ya que esté bien seco, entonces se aplica lo que es la barrera de vapor. La barrera de vapor, hay muchas marcas que lo manejan para la aplicación superficial. Hay de todas las marcas, Imperquimia, Curacreto, Sherwin-Williams, en fin, Sika. Se aplica con su correspondiente forma de prepararse. Cada una tiene su dosificación correspondiente. Algunas vienen en polvo, otras vienen en pasta, otras vienen en líquido, como corresponda. Se prepara, se aplica, se deja secar. En algunas ocasiones se recomiendan hasta 3 aplicaciones de barrera de vapor. Se deja secar y
entonces ahora sí ya se podrá aplicar el sistema de epóxico, ya sea desde el sellador primario, recubrimiento y acabado, como tú quieras, pero sí es importante cuando se va a hacer un piso epóxico tener muy en cuenta estas dos situaciones. Repito, el concreto debe de estar en buenas condiciones y la humedad debe de estar controlada. Estas dos situaciones, cuando se observan, tenemos muchas posibilidades de hacer un muy buen trabajo. Por el contrario, cuando estas situaciones no se observan o se descuidan, es mucha posibilidad de que el trabajo no va a quedar bien. Entonces, hago esta recomendación para todos aquellos amigos, colegas, contratistas que al igual que yo nos dedicamos a la aplicación profesional de los pisos epóxicos y recubrimientos flexibles como poliuretanos, epóxicos, en fin, uretanos, o para aquellas personas particulares que lo quieran hacer, consideren estas recomendaciones que estoy dando para que tengan un buen resultado. La intención de este video es hacer estas dos observaciones como una recopilación